Noticias MBS. Saludo con mucho gusto a Lorenzo Meyer. Bienvenido, Lorenzo. Muy buen día. Buen Carmen. día para ti. Sergio Aguayo, bienvenido. Carmen. Con la ausencia de Denise Dresser este lunes y bueno, pues varios temas esta mañana que les propongo analizar, pero uno inevitable por las alusiones no directas, sino directísimas que hace el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en su nuevo libro, un libro voluminoso que traes aquí, por cierto, cargando Sergio Aguayo, Democracia Republicana, ni Estado ni Mercado, una alternativa ciudadana. Y bueno, pues este libro que consta de 976 páginas, dividido en 3 partes con un total de 12 capítulos y con un prólogo titulado La República está en riesgo. Este libro, editado por Random House Mondadori, bueno, pues que salió a la venta este fin de semana y que habla de, bueno, varias cosas. Está planteando Salinas los riesgos para el país que se agravan ante la falta de un debate de altura de las circunstancias. La trivialidad de los planteamientos en pugna no permite que la discusión de las ideas alcance el nivel requerido. En consecuencia, la vida intelectual de la nación se ha empobrecido. En medio de todo esto, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo y del neopopulismo promueven la hegemonía que se gana al construir consenso sin coerción. Se puede leer en la contraportada de este voluminoso libro de Carlos Salinas de Gortari. En el primer tercio del libro, ¿A dónde ir?, Salinas de Gortari aborda en 6 capítulos temas como la crisis económica mundial de 2008, el liberalismo social y la democracia republicana. En la segunda parte que titula ¿Dónde estamos?, el expresidente de México habla del contexto interno del país, de los abusos del mercado y de la dependencia en el Estado, del debilitamiento democrático, así como el contexto externo. Y en la tercera se pregunta, ¿qué hacer? Aquí aborda la estrategia y las acciones a seguir desde su punto de vista para corregir el rumbo del país. En el capítulo 10, titulado La batalla de las ideas, habla de lo que él denomina intelectuales orgánicos. Afirma que el riesgo para México se agrava por el debate de las ideas en los medios. El país parece estar empobrecido intelectualmente. Y en esta revisión que hace Salinas de Gortari de lo que él llama intelectuales orgánicos, los coloca en la lista. Coloca a Sergio Aguayo, coloca a Lorenzo Meyer, coloca a Enrique Krause, coloca a Jorge Castañeda. Y bueno, pues por alusiones elementales a sus personas, me permito leer las 2 partes que corresponden a sus menciones, a las menciones que hace Salinas de Gortari sobre Lorenzo Meyer y sobre Sergio Aguayo, si me lo permiten. Ya están también comentadas en su momento las referencias que hace a Jorge Castañeda y a Enrique Krause, pero me detengo, Lorenzo, Sergio, en lo que dice sobre ustedes dos. Salinas de Gortari escribe sobre Lorenzo Meyer lo siguiente: es uno de los activos intelectuales orgánicos del neopopulismo. En el ejercicio de sus derechos y libertades, y en buena hora, este investigador y escritor mexicano ha defendido de manera sistemática las ideas y las acciones, aún las más controvertidas desde una perspectiva social, de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial del PRD, derrotado en la elección del 2006. El problema es que realiza su defensa desde la pretendida neutralidad del intelectual, que presume de no sujetar su análisis a ningún compromiso político, pero tal vez convenga aplicarle la prueba del ácido a esta presunción. El equívoco en que incurre Meyer es doble. Por una parte, alude a movimientos populistas que desde la oposición combatieron el poder, los que lo alcanzaron se volvieron moderados, dice, los cuales por tanto no pueden compararse con la corriente que en México, a principios del siglo XXI, representaba ya una opción en el poder y que desde una posición autoritaria busca incrementarlo para volverse dominante. Como se ha señalado, el neopopulismo suele adoptar una pose antiintelectual y antiinstitucional. Junto a otros intelectuales orgánicos, Meyer prefiere fingir que desconoce tan peligrosa tendencia. Eso es lo que refiere Salinas de Gortari en torno a la figura del doctor Lorenzo Meyer. Sobre Sergio Aguayo escribe Salinas: un académico, escritor y periodista que se presenta como observador de la vida nacional independiente y objetivo. Durante la primera mitad de los 90 encabezó y alentó una interesante iniciativa política, Alianza Cívica. Sus intereses y opiniones le han valido un señalamiento en la prensa, el de apóstol cultural de una agencia extranjera. Según se ha hecho público, Aguayo ha utilizado fondos de agencias internacionales y ha
prestado sus servicios a órganos de inteligencia de los gobiernos neoliberales mexicanos. Además, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, ha sido señalado como agente de los Estados Unidos al servicio del Departamento de Estado de ese país, donde por lo demás ha recibido apoyos económicos de la Fundación Nacional para la Democracia, establecida en 1982 por Ronald Reagan y financiada con dineros públicos estadounidenses. Aguayo, sin embargo, lo ha negado. Y sigue, en otra parte, diciendo que ha actuado a favor del debilitamiento de las instituciones mexicanas a través de la prensa extranjera, según se ha denunciado poco antes de la elección presidencial de 2006. Anticipándose a los hechos, Aguayo publicó en un medio español una turbadora profecía, que la elección presidencial de 2006 sería ilegítima, y para tratar de darle algún sustento a su labor adivinatoria pasó a desacreditar a priori al IFE. Esas son las dos referencias, Sergio Lorenzo, que hace el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y como digo, contempla en esta revisión de parte importante de los intelectuales de México a Jorge Castañeda y a Enrique Krause. Bueno, a ver, sobre el tema, nosotros hemos comentado la respuesta apropiada que tendría que tener una alusión tan directa del expresidente de México a sus personas, y hemos coincidido, y me permito hacer valer esta coincidencia al aire, que lo conveniente, que lo verdaderamente fructífero para el debate de las ideas, si es que de eso se trata, es que el expresidente de México acepte una invitación a esta mesa y se presente aquí en este espacio público para sostener lo que ha dicho y para, en todo caso, escuchar la réplica que ustedes tendrían que decir a sus alusiones directas sobre los comentarios que aquí se han leído y que están escritos en su libro. Dicho lo cual, formulamos desde aquí, y lo hago en nombre de Lorenzo y de Sergio, Denise no estará en estos días, pero estaría muy bien que estuviera por aquí, pero a nombre de Lorenzo, de Sergio y de esta misma mesa, una invitación formal al expresidente de México a que acuda a debatir lo que haya que debatir, de las ideas, de los hechos, de lo que sucedió a lo largo de su gestión como presidente de México y de lo que haya lugar en función de estas declaraciones. Así que resumo de esta manera una invitación formal que le hacemos vía el micrófono y que formalizaremos a través de su propia editorial Random House Mondadori esta misma mañana para saber su respuesta. Ojalá que acuda personalmente el expresidente de México a discutir lo que haya que discutir sobre estos y otros asuntos. Así que ahí lo dejamos por lo pronto, Lorenzo, Sergio, y pasemos a otros asuntos que son sumamente relevantes. Uno de ellos, Sergio, que traías en la mira y que tiene que ver con lo que está sucediendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu inquietud, Sergio, esta mañana? Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un problema. No tiene representación de los organismos de trinchera que defienden los derechos humanos en su Consejo Ciudadano. Y esa es una omisión grave porque buena parte de los defensores y defensoras amenazados provienen de los organismos de trinchera. El problema se agrava porque en el Senado de la República se ha estado discutiendo la posibilidad de nombrar a una representante de estos organismos, no representante formal, a una integrante con Itzel Checa, que tiene una estrecha relación con estos organismos. En la Comisión de Derechos Humanos fue aprobada por las fracciones del PAN y del PRD, pero el PRI se montó en su macho y dice que ellos quieren tener a uno de los dos consejeros. Se corre el riesgo que el día de hoy en el Senado, en el Pleno del Senado de la República, el PRI logre nombrar a alguien cercano a ellos, el PAN nombre a alguien como Juan José Ortega, un personaje muy conservador, y que una vez más José Antonio, y que una vez más vuelva el Consejo Consultivo de la CNDH a excluir a un sector fundamental e importantísimo en el movimiento de derechos humanos. Creo que es una inquietud importante porque lo que está en juego es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Consejo Consultivo refleje la pluralidad de la sociedad, y pues vamos a ver qué es lo que hacen los senadores el día de hoy. Vamos a ver qué hacen los senadores el día de hoy. Es importantísimo el señalamiento que se hace en este momento. Bueno, un tema inevitable, Lorenzo, Sergio, es lo que está pasando en Michoacán.
hemos visto un fenómeno muy inquietante de operativo continuado durante varios días que involucró a varios municipios de Michoacán con un número, pues si nos atenemos a las crónicas periodísticas, indeterminado de bajas. Si nos atenemos a las crónicas oficiales, ya se habló de los policías muertos y de los delincuentes, entre comillas, o presuntos delincuentes por otro, en cruces de fuego muy violentos en estos municipios de Michoacán, y la muerte, aunque no se ha mostrado el cadáver ni se tiene todavía una evidencia directísima, pero sí el reconocimiento oficial de la muerte de Nazario Moreno González, alias el Chayo, alias el más loco, como también firmaba, y el doctor o el pastor, en fin, un personaje y una organización criminal absolutamente sui generis. Esta de la familia michoacana, con componentes pastorales, con componentes de liderazgo, entre comillas, social, que han hecho de la familia michoacana un objetivo pues prioritario para el gobierno de Felipe Calderón, que incluye la acusación a un diputado federal que es Julio César Godoy, que mañana y en estas próximas horas sabremos si se le desafuera o no. Todo parece indicar que sí, que la comisión encargada en el legislativo estará optando por quitarle el fuero a un diputado federal a quien la PGR relaciona con la familia michoacana. Entonces tenemos, por un lado, el operativo originalmente echado a andar por la Policía Federal, por la Secretaría Pública Federal, que después tuvo que tener refuerzos del Ejército y de la Marina por la fuerza de la respuesta de los sicarios y de los delincuentes en Michoacán. La violencia desatada en función de eso en estos últimos días, y el asunto que implica a un miembro del Congreso. Todo junto hace de Michoacán, y muy particularmente de Apatzingán, que fue donde más fuerza se puso por parte del gobierno para la detención, y en este caso ya ha dicho que la muerte de Nazario Moreno González, el líder principal de la familia michoacana. ¿Qué nos dice todo esto, Lorenzo? Bueno, desde mi perspectiva muy personal, no tengo suficientes elementos para hacer un diagnóstico de lo que está pasando exactamente. Yo creo que muy pocos los tendrían, incluso los que están en Michoacán no saben bien a bien qué está pasando. Un ciudadano normal, común y corriente de ese estado, lo que hace es quedarse metido en su casa lo más que pueda. Voy a una comparación, siempre las comparaciones son buenas. Hay una obra que no se lee mucho en México, pero debería de leerse más, que se publicó en el siglo pasado, se llama Astucia, y tiene también otros posibles títulos. Uno de ellos es Los Charros Contrabandistas, o Los Hermanos de la Hoja. Se refiere a una organización, pero organización muy bien hecha, ilegal, que tiene su sede en Michoacán en el siglo XIX, para contrabandear también una droga, una adicción, pero que ahora, nunca se puso una prohibición sobre ella, el tabaco. Esta organización en Michoacán es, desde el punto de vista del autor, el señor Inclán, es en realidad benéfica. Son unas personas de clase media, rancheros, que organizan entre ellos y a la sociedad. Es importante esto, organizan a la sociedad en la ruta que lleva sus recuas, donde llevan el tabaco, que no va a pagar impuestos. Eso es lo que ellos luchan, pues, a no pagar impuestos y luchar contra una policía. No es la PFP, es otra, pero es un resguardo que está tratando de evitar el contrabando. Pero dos puntos importantes. No sería la primera vez en esta es una obra de ficción, pero está basada en hechos que ocurrieron en el siglo XIX, en que los quienes desafían a la ley se encuentren más cerca de la sociedad que aquellos que están en los puestos formales de mando.